Tú no eres el mismo que cuando llegaste a tierra deseable. No eres tu pasado, no eres lo que las personas dicen, no eres lo que la sociedad dice. Tú eres un hijo de Dios, eres amado y Él está orgulloso de ti. Esta es tu familia. Bienvenidos a Tierra Deseable. Cuando uno entrega su futuro en manos de Dios, eso empieza en el presente. Y cuando uno vive una vida como Jesús, hay momentos en el presente en que pareciera no tener mucho sentido. Las decisiones que Dios nos lleva a tomar, la manera en que Dios nos pide que conduzcamos nuestra vida a la manera de Jesús, pareciera no tener sentido. Por eso he titulado esta enseñanza, ¿Qué mala compra? ¿Cuál es el título? Qué mala compra. ¿Alguien aquí ha hecho una mala compra alguna vez en su vida? Dele un codazo a su pareja y dígale, sí, mijo, ese juego, esa máquina de ejercicio que compró y nunca usó, sí, la moto que le compró a su primo que está bañada, sí, señor. Ajuste cuentas en este momento. Qué mala compra. Y a veces cosas que hacemos parecieran en el presente una mala compra, pero hay que esperar, porque el camino todavía es largo. Y a lo mejor a futuro será diferente. Mi mamá compró una máquina de coser y todos la criticamos. Mamá, usted no sabe coser, ¿usted para qué compra esa máquina de coser? Y hoy todos tenemos pijamas hechas por mi mamá. Y ella es feliz, y me dijeron que no comprara la máquina. Las mamás son felices cuando al final les sale bien la cosa. Pero quiero mostrarles en la historia y en la Biblia que hay cosas que hoy parecieran no tener sentido. Parecieran ser una mala compra, pero que a futuro hacen la diferencia y son fuente de bendición. Hace 152 años, para ser exactos, Estados Unidos realizó la compra del territorio de lo que hoy es el estado de Alaska. Hace siglo y medio. Para entonces pertenecía al Imperio Ruso, Alaska, al lado de Canadá, al norte. Y se acercó varias veces Rusia a Estados Unidos a decirle, cómprame este terreno, cómpralo. Varias veces. Estados Unidos estaba terminando su guerra civil, acababan de asesinar a Abraham Lincoln. Y el presidente de entonces, Andrew Johnson, dijo, es una mala decisión, ¿para qué vamos a comprar Alaska, semejante cubo de hielo tan enorme? Finalmente llegaron a un acuerdo y en el año 1867 se firma la compra de Alaska y se sella con un pago de $7.2 millones. Se decía que Alaska solo tenía hielo y morsas y que era una mala inversión, una mala inversión. Yo no sé si tú hoy tienes un Alaska por comprar, si tú tienes algo en lo que debes invertir, quizá un matrimonio roto por el que nadie daría un peso, quizá un hijo rebelde por el que dirían ya déjelo, ya no más. Quizá un trabajo difícil y poco prometedor, pero Dios dice, háganlo todo como para la gloria del Señor. No trabajen para un hombre, sino para Dios. No sé cuál puede ser tu Alaska hoy, qué debes comprar, en qué debes insistir, que a lo mejor hoy parece una tontería. A lo mejor un joven que me escucha y Dios le dice, invierta en su santidad, en guardarse para su matrimonio. Y parece una tontería. Hoy hay que vivir la vida, hay que disfrutar la vida. Pero Dios dice, compra esa Alaska. 10 años después de la compra de Alaska, 10 años después, empezó la mayor explotación de oro en Alaska. El territorio es muy rico en oro y en otros minerales. Escucha esto, 100 años después, porque Dios trabaja también a futuro, ¿verdad? 100 años después, en la década del 60 del siglo pasado, encontraron yacimientos de petróleo en Alaska. Y llegó a ser el segundo estado que más petróleo produce en los Estados Unidos en su momento, después de Texas, Alaska. Los medios de comunicación de aquella época criticaron duramente al presidente por la compra de ese territorio. Había titulares en periódicos, si revisas la historia, que decían, el presidente está comprándose un jardín de osos polares. Otros decían, es la locura o la caja de hielo del secretario de Estado, el señor William Seymour, quien estaba haciendo la compra. Se burlaron y criticaron, pero la historia les dio la razón, que fue una buena compra. Y hay un principio que quiero que recuerdes, y es que hay inversiones en la vida que hoy parecen tontería, pero serán fuente de alegría.
Y para alguno quizá no tiene sentido cómo nos incomodamos en la iglesia por una construcción. O para alguno quizá no tiene sentido cómo tomas decisiones radicales por ser santo, firme con Dios. Pero dale unos años y vas a encontrar algo más valioso que una mina de oro o que un yacimiento de petróleo. Vas a encontrar una vida que da gloria a Dios. Así es. Gracias, Dios. Y te lo puedo decir, no por hacer apología a ningún país, sino por hacer apología a la Biblia. El profeta Jeremías experimentó algo muy similar. Jeremías 32:25 dice: ¿cómo pues me dices, Señor Dios, que compre el campo delante de testigos cuando la ciudad está siendo entregada a los caldeos? No sé si recuerdas esta historia. Es un pasaje en el que Dios le pide a su profeta Jeremías que realice una compra, que invierta comprando un terreno a las afueras de Jerusalén. Jerusalén se encuentra sitiada, es decir, el ejército invasor ya la ha rodeado y están a punto de penetrar sus murallas. Lleva un año para entonces, es el año 588 antes de Cristo, y el rey Nabucodonosor tiene sus tropas allí desde hace un año, y es cuestión de tiempo que la ciudad caiga. Y viene un primo a Jeremías y le dice: cómprame este terreno. ¿Dónde queda? En Anatot, a las afueras de Jerusalén, donde está el campamento enemigo, un terreno invadido por el enemigo y la ciudad a punto de caer. Y Dios le dice a Jeremías: hazlo, cómpralo. Dios es mal negociante. Dios está loco. Dios desperdicia nuestras vidas, o Dios tiene su mirada puesta en el futuro y en las generaciones y en lo que Él va a hacer con nosotros, con esta tierra. Extraordinario. Quiero contarte un poco más el contexto. Primero, Jeremías hace esta pregunta: ¿cómo pues me dice, Señor, que compre? Y quiero que veas que es una oración a Dios. Pareciera una queja. No lo es. Jeremías está abriendo su corazón a Dios. En este pasaje, es el verso 25, Jeremías está orando después de que ya compró el terreno. Jeremías obedeció a Dios, actuó según la palabra de Dios, y después su corazón empieza a temblar y a dudar: ¿será que sí estaba bien? ¿Alguna vez has tomado una decisión en obediencia a la palabra de Dios y después dices: ¿y será que sí funciona? Y Dios me dijo: confiese los pecados, y yo fui y confesé. Dios me dice: perdona, y yo fui y perdoné. ¿Sí servirá de algo? ¿Y qué hace Jeremías en ese momento? Ora, acude a Dios. No solamente somos personas de oración y acción, sino de oración, acción y más oración. Porque hay que volver al Señor cuando la duda empieza a venir a tu corazón. Él le pregunta esto después de que ya ha obedecido. Y me gusta que puedo ver acá el corazón de un profeta, de un hombre de Dios plenamente humano. El único superhéroe, el único héroe es Jesús. Todos los demás somos débiles, y aún en nuestros grandes momentos de fe tenemos que volver a la oración y decir: Señor, ayúdame, sosténme, porque yo no sé si esto va a funcionar. Yo sigo apostándole todo a que tú levantarás mi matrimonio, a que tú levantarás a mis hijos. Yo sigo apostándole todo a que tú no me dejarás en esta crisis, pero en este momento todavía no lo veo. Levántame. Esto es lo que hace Jeremías. Quiero sacarle el jugo a este pasaje y exponer en qué contexto se da todo esto. Leamos juntos el versículo 2 de este capítulo. Dice: por aquel entonces las fuerzas del rey de Babilonia estaban asediando Jerusalén, y el profeta Jeremías estaba preso en el patio de la guardia en el palacio del rey de Judá. No podía estar peor. Jerusalén en sí misma era una cárcel, nada podía entrar ni salir. Y adicional a eso, él estaba en la cárcel. ¿Por qué estaba Jerusalén sitiada por el ejército enemigo? Porque le habían dado la espalda a Dios. Eso pasa cuando se le da la espalda a Dios. Queda sitiada la Jerusalén espiritual. Nuestro corazón, nuestra mente, nuestra familia queda desprotegida cuando le damos la espalda a Dios. Eso está experimentando el pueblo de Israel. Pero Jeremías, por hacer lo bueno, por predicar la palabra, por anunciar la palabra del Señor, también cae en una cárcel, cae en crisis. El mensaje del libro de Jeremías, si tú estudias todo su contexto, se puede resumir en dos palabras. Jeremías da un mensaje de corrección. Va a venir el pueblo de Babilonia y va a llevarse cautivo al pueblo de Dios por haberse apartado del Señor. Es un mensaje de corrección, pero al tiempo es un mensaje de restauración. Di conmigo: corrección, restauración.
tienes que ver ambas cosas. Si en tu relación con Dios solo ves al Dios que restaura, que bendice, que prospera, que levanta, que transforma nuestras vidas para bendición, pero se te olvida que es el mismo Dios que corrige, que hay que tomar en serio, que hay que amar y temer, obedecer, entonces te quedarías sin la imagen completa de quién es Dios. Pero Jeremías nos muestra un Dios que corrige y un Dios que restaura. Aquellos que se alejan de Él les corrige, pero también les restaura. Siempre es con amor. Dios nunca pierde su carácter amoroso y restaurador para con nosotros. La palabra más repetida en el libro de Jeremías es vuélvanse. Vuélvanse, vuélvanse a Dios, vuélvanse al Señor. Se repite más de 45 veces según la traducción que tú estudies. Vuélvanse a Dios. El propósito de Jeremías es que te vuelvas a Dios, que el pueblo se vuelva a Dios. En medio de su crisis y su dificultad, debe volverse a Dios. Es en este contexto en que se empieza a cumplir la palabra de Dios y Jerusalén está sitiada y él está preso. Entonces Dios le habla a Jeremías, le habla el Espíritu Santo y le dice: va a venir tu primo y te va a pedir que le compres un terreno que está invadido y por el que nadie daría un peso, pero tú se lo vas a comprar. Verso 8, en efecto, conforme a la palabra del Señor, mi primo Hanamel, ¿cómo se llamaba el primo? Hanamel, tenga presente ese nombre, ya le voy a explicar, fue a verme al patio de la cárcel y me dijo: cómprame el terreno que tengo en Anatot, en tierra de Benjamín, pues tú tienes el derecho de compra sobre él. ¿Cómo así que el derecho de compra? En Levítico 24 Dios dejó establecido que el terreno, el territorio debía pertenecer a cada familia, a cada tribu. Y si una persona en esa familia caía en desgracia económica, en una enfermedad o moría un familiar, entonces los de la misma familia debían extenderle ayuda, darle la mano. Eso suena como a la iglesia, ¿no es cierto? Cuando uno de nosotros está en crisis, los demás extendemos la mano, no el dedo para señalar, sino la mano para ayudar. Y el objetivo de Dios con esto era que cada familia pudiera sostenerse, que no se perdieran los territorios y peor aún, que no se le dieran a un pueblo enemigo, a un pueblo que no conociera de Dios. Por eso le dice: tienes el derecho de compra. Debían buscar al pariente más cercano y ofrecerle a él, al pariente redentor, ofrecerle ese terreno. Así que a ti te corresponde rescatarlo o redimirlo. Debes invertir el dinero que debas invertir con tal de que siga como parte de la familia. Cómpralo para ti. Con esto reconocí que esta era palabra del Señor. Y resalté esto porque lo que Jeremías busca en todo su ministerio es la palabra del Señor. Él está en la cárcel por predicar la palabra del Señor. Él sigue confiando en la palabra del Señor. Él compra un terreno por el que nadie daría un peso porque tiene la palabra del Señor. ¿Y tú? ¿Cómo es tu relación con la palabra del Señor? ¿Estás dispuesta a invertir tu vida, tu tiempo, tu compromiso, tu amor en cosas que tal vez hoy parecen poco, pero que tienes el peso de la palabra del Señor y debes hacerlo? Estamos llamados a esto. Sigamos en la lectura. Así que compré el terreno, firmé y sellé la escritura de compra delante de testigos. Jeremías obedece a Dios, pero lo hace con todas las de la ley. Yo obedezco a Dios y actúo en fe, pero cumplo las leyes naturales, las leyes civiles. Él firma y sella la escritura de compra delante de testigos. Qué interesante. Fue tan correcto Jeremías en lo que hizo que puso testigos para que ratificaran el compromiso. Y a veces Dios nos pide hacer cosas que no tienen sentido para la cultura y Dios nos pide que las hagamos delante de testigos. Cuando te vuelves cristiano, cuando empiezas a venir a la iglesia y dices: los domingos son el día del Señor, vamos, y tus familiares te miran: ¿y ahora se volvió cristiano? Delante de testigos. ¿Y usted cree que vale la pena estar el domingo allá? El domingo es el día en familia, dormir hasta tarde, chocolatico caliente, changuita. Pero tú dices: yo creo en la palabra del Señor. Y la Biblia dice: hay que congregarse. Yo lo voy a hacer delante de testigos. A veces lo que más nos duele es que Dios nos ponga a prueba y nos ponga a hacer cosas delante de testigos, familiares, amigos, personas que te ven. Dice acá: tomé la escritura sellada y una copia de la escritura no sellada con los términos y condiciones de la compra. Solo para que lo comprendamos, se usaban dos escrituras, tenían las mismas condiciones, pero una se sellaba, se le ponía cera y un anillo, y otra se dejaba abierta y cerca de o enrollando alrededor de la escritura sellada, con el objetivo de que no hubiera que abrir la escritura sellada, solo en caso de extrema necesidad.
y se ponen, dice acá, en una vasija de barro para preservarlos por largo tiempo. El propósito de esto es justamente que al pasar de los años todavía se pudiera leer lo que estaba. Encontraron rollos del Mar Muerto, encontraron manuscritos muy antiguos en vasijas de barro y todavía se pueden leer, están casi intactos. Pues esto dice el Señor: algún día de nuevo habrá dueños de estos terrenos que comprarán y venderán casas, viñedos y campos. Todo lo que hemos estudiado, todo esto que hizo Jeremías, por un solo propósito: demostrar la veracidad, el cumplimiento de la palabra de Dios. Dios prometió que llegaría un día en el que de nuevo la tierra sería restaurada y se volverían a comprar casas, a vender viñedos y campos. Y con base en esa promesa al futuro, Jeremías debía sellar su presente, actuando en fe hacia el futuro. Quiero que saquemos ahora una aplicación de esto a nuestras vidas. Yo no sé cuántos de ustedes tienen una Alaska por comprar, un Anatot por comprar. ¿Cuántos de ustedes tienen algo que hoy pareciera estar en ruinas, en crisis, en dificultad? Y Dios dice: invierte allí tu tiempo, tu compromiso, tu amor. Quizá un ministerio, quizá en tu trabajo, quizá tu proyecto, tu emprendimiento, y pareciera que no habría que darle más corriente. Y Dios dice: sigue, porque de allí te voy a bendecir. De allí van a salir bendiciones para ti y para tus hijos. Quiero que saquemos algunos principios de esto. Primero, las situaciones difíciles. Escucha bien, las situaciones difíciles no te autorizan a tomar decisiones fáciles. Jeremías la tenía fácil estando en la cárcel, estando en una ciudad sitiada. El hambre y la muerte le respiraba en la nuca a todos en la ciudad. Era más fácil haberse retractado, decir: no tengo dinero para comprarlo, no puedo hacerlo ahorita. Era más fácil dejar de predicar la palabra de Dios, pero él tomó decisiones difíciles en medio de situaciones difíciles. ¿Sabes que hay una fórmula en la vida? Decisiones difíciles producen al final una vida fácil. Y decisiones fáciles hoy producen al final una vida difícil. Déjame darte algunos ejemplos. Decisiones fáciles hoy. Es fácil no hacer ejercicio y comer comida chatarra. Qué fácil es eso. ¿Cuánto les gusta la comida chatarra? Pero va a ser difícil el día de mañana lidiar con tus problemas de salud y con tu colesterol alto, ¿verdad? Decisiones fáciles, una vida difícil. Pero si hoy tomas decisiones difíciles, mañana tendrás una vida más fácil. Decisión difícil hoy: ahorrar. Abrir una cuenta solamente para ahorrar. Eso es una decisión difícil. ¿Cuántos están ahorrando? Pero mañana tu vejez va a ser mucho más fácil. Sé de un amigo que le pagó su pensión por muchos años a su esposa, quien decidió quedarse en la casa por obediencia a la guía del Señor. Y él honró esa decisión diciendo: te pago tu pensión. Decisión difícil. Y hoy tiene su pensión esta señora. Extraordinario. Decisiones fáciles, una vida difícil. Decisiones difíciles, una vida fácil. No te excuses en que estás teniendo una crisis, una dificultad para tomar decisiones fáciles. Es más fácil dejar de venir a la iglesia. Es más fácil dejar de leer la palabra de Dios. Es más fácil pecar. Es más fácil irse con otra mujer. Hay muchas cosas que son más fáciles. Mañana tendrás una vida difícil si hoy le das la espalda a la palabra de Dios. ¿Lo crees? Esto nos lo enseña Jeremías. Nos enseña algo más. Por aquel tiempo, las fuerzas del rey de Babilonia estaban asediando Jerusalén. El profeta Jeremías estaba preso. ¿Sabes? Jerusalén estaba en crisis por hacer lo malo. Jeremías estaba en crisis por hacer lo bueno. No sé tu crisis, no sé si estás viviendo una crisis y si sabes lo que es atravesar un desierto, una dificultad. Y a veces las crisis son porque hemos hecho cosas malas y tomado malas decisiones, pero a veces, y es lo más tenaz, las crisis son por haber hecho algo bueno. Me puse a darle la mano a alguien y me devolvió mal. Me puse a servir en esto y salió mal. Me puse a hacer lo bueno y me echaron de la empresa porque yo no acepté mentir en esto. A veces hay crisis que vienen por hacer lo bueno. Y en ese momento, ¿qué hacemos? Falló la Biblia es mentira, me voy. Debes persistir, debes mantenerse y saber que así como Alaska encontró oro y petróleo, Dios tiene riquezas y tesoros espirituales para ti y para tu familia. Un segundo principio:
Puedes invertir en algo por lo que nadie daría un peso si tienes el peso de la palabra de Dios. Esto nos lo muestra Jeremías. Jeremías decide invertir en un terreno por el que nadie hubiera dado un peso, pero él tenía la palabra de Dios de por medio. Dice acá, en efecto, conforme a la palabra del Señor. Él actuaba según la palabra del Señor. ¿Y qué termina comprando? Un terreno en Anatot. Anatot es el nombre de un territorio asignado a los sacerdotes. Y Jeremías, con tal de conservar el honor de los sacerdotes, decide invertir y sacrificar dinero que en ese momento le hubiera sido muy útil en esa crisis tan difícil que tenía Jerusalén. Anatot. Tú también eres llamado a ser sacerdote en tu casa. Y hoy debes tomar decisiones tal vez difíciles para bendecir tu casa, para cuidar tu casa. Y debes hacerlo en honor a la palabra de Dios. ¿Sabes? Anatot, dicen los historiadores, tiene ese nombre por la diosa Anat, una diosa pagana, la diosa de la guerra y del sexo. Quizá las dos mayores luchas de un hombre, el mal genio y la lujuria. Y esa es la tierra que Dios decide darle a los sacerdotes y decir: yo redimo todo en esta vida. Tus pecados, tus heridas, tu mal genio, tu lujuria, tu maldad, yo la redimo. Y de esta tierra saco un sacerdocio. De una tierra desolada por la que nadie daría un peso, Dios hace una tierra de bendición, una tierra de sacerdotes. Qué extraordinario. Dice acá, debes rescatarlo. Te corresponde rescatarlo. ¿Quién rescató tu vida? ¿Quién se acercó a tu vida cuando quizá no valía mucho? Cuando quizá estaba rota, cuando quizá estaba fracturado tu corazón, cuando estabas mal. ¿Quién vino y te rescató? Jesús. ¿Por qué Dios le pide a Jeremías que haga esto? ¿Por qué Dios le pide a Jeremías que compre un terreno que está invadido por el ejército enemigo? Porque eso mismo es lo que haría 500 años después Jesús en la cruz con nosotros. Jesús vería tu vida invadida por adicciones, invadida por tristeza, por dolor, por heridas, por depresiones, por malas decisiones. Nadie hubiera dado un peso, quizá por ti, por tu matrimonio, por tu vida, por la humanidad. Y Jesús dijo: yo sí lo doy todo. Yo sí compro esta tierra. ¿Y qué haría Jesús con esa tierra? ¿Dejarla destruida? No. La promesa es que volvería a venderse y comprarse casas, viñedos. Los viñedos representan alegría. Dios vino a rescatar tu vida, a transformarla. Qué extraordinario. Hay un principio más. Somos la mayor inversión de Jesús. Asegurémonos de ser una buena compra. Jesús decidió invertir todo lo que tenía, su propia vida, hasta la última gota de su sangre, para salvarte, para rescatarte. Tú eres la mayor inversión de Jesús. Tú eres la Alaska, quizá fría, quizá con morsas, porque nadie hubiera dado un peso, y Jesús dijo: yo lo rescato, yo me acerco a Él. ¿Cómo está en este momento tu vida? ¿Cómo está el terreno de tu corazón, la tierra de tu matrimonio? Desolada, desierta, deshabitada, destruida. Quiero decirte algo: tú no eres tierra desolada, tú no eres tierra desértica, tú no eres tierra destruida, tú eres tierra deseable. El Señor te compró, eres posesión de Cristo, eres su posesión. Gracias, Dios. Gracias, Señor. Termina Jeremías haciendo las cosas siempre al derecho, firmando las escrituras, como Jesús firmó con su sangre y nos selló con su espíritu. Termina poniendo los términos y condiciones en una vasija de barro, como Jesús dejó el evangelio, ese tesoro, en vasijas de barro que somos nosotros, para que se conservara mucho tiempo. Y hoy, 2000 años después, seguimos avanzando. La iglesia crece, florece sobre la tierra y bendice todo lo que toca. Y recordamos que Jeremías preguntó: ¿cómo pues me dices, Señor, que compre delante de testigos? La respuesta de Dios es sencilla. Dios dice: se comprarán campos en esta tierra, de la cual ustedes dicen es una desolación. La gente comprará campos por dinero, firmarán y sellarán escrituras, llamarán testigos. En la tierra de Benjamín, ¿qué? ¿No era solo en Jerusalén?
en la tierra de Benjamín, alrededor de Jerusalén, en las ciudades de Judá, en las ciudades de la región montañosa, en las ciudades de la llanura y en las ciudades del Negev, región del sur, porque restauraré su bienestar, declara el Señor. No sé en qué tienes que invertir tú hoy que se ve mal. No sé qué decisión debes tomar hoy que no parece muy sensata esa compra, esa inversión. Pero en unos años, en 10, 20, en 15, en 30 años, no lo sé, el Señor va a hacer que de ahí sean bendecidos tus hijos y todas tus generaciones. No solo Jerusalén, sino todo el territorio fue bendecido. Yo doy gracias a Dios por su palabra. Porque hace 8 años mi matrimonio no valía un peso. Hace 8 años no me hubieras querido conocer. Mentía, traicionaba, tenía un ego tan grande que si me quería suicidar podía subirme en él y saltar y moría. Tenía una vanidad. Yo era mi propio Dios. No me hubieras querido conocer hace 8 años. Había hecho de mi matrimonio un desastre. Y vino la palabra del Señor a nuestras vidas. Dios le habló primero a mi esposa. ¿Cuántos dan gracias a Dios por una esposa que ora, que lee la palabra, que intercede? ¡Wow! Y Dios habló a mi esposa en varios pasajes, pero puedo recordar 2. En la carta a Onésimo. Y le dice: te envío a Onésimo, que antes te era inútil, pero ahora nos es útil tanto a ti como a mí. Recíbelo porque con él va mi propio corazón. Mayra quizás se salió de la exégesis, de la interpretación de la palabra, pero dijo: Daniel es mi Onésimo, un inútil que un día nos será útil. Y Romanos 15:5. Gracias Dios por su palabra. ¿Qué haríamos sin la palabra de Dios? Y Romanos 15:5, tenemos marcada esa palabra en nuestros corazones. No sé cómo llegó esa palabra a las manos de mi esposa, pero ella leyó que decía: Dios, el Dios de paz, les conceda vivir juntos y glorificarlo con un solo corazón y a una sola voz. En ese momento nadie hubiera dado un peso por un hombre como yo. Jesús lo hizo y puso en el corazón de mi esposa a invertir en ese témpano de hielo, a invertir en esa tierra fría, a invertir en esa tierra desolada. Y hoy, no por mi virtud, por la misericordia de Dios, tenemos un hogar lindo, disfrutamos de las bendiciones del Señor, tenemos unos hijos preciosos. ¿Por qué? Porque alguien invirtió cuando no había que dar un peso a los ojos humanos, pero a los ojos de Dios valía la pena. Porque Dios no tiene solamente sus ojos puestos en tu crisis y en tu presente. Él está pensando en 10, 100 años y hasta que Cristo regrese. ¿Cuántos lo creen? Amén. Tú no eres el mismo que cuando llegaste a tierra deseable. No eres tu pasado, no eres lo que las personas dicen, no eres lo que la sociedad dice. Tú eres un hijo de Dios, eres amado y Él está orgulloso de ti. Esta es tu familia. Bienvenidos a Tierra Deseable.